momento. Continuamos el tema de historia de física de plasmas, hablándoles de este físico Hannes Alfvén. Este señor es conocido como el padre de la magnetohidrodinámica. Ese es un modelo en física de plasmas que describe el plasma como un fluido que está expuesto a campos eléctricos y magnéticos, pero siguiendo ese principio de describir el plasma como un fluido que contiene especies positivas y especies negativas, y donde podemos describirlo bajo un modelo multifluido con dos especies o un modelo de fluido simple, que es viendo el plasma como un único fluido. En este curso nosotros vamos a ver toda la teoría de la magnetohidrodinámica desde el punto de vista teórico, profundo, diría yo. Ustedes van a conocer todas las ecuaciones detrás de la teoría de magnetohidrodinámica. ¿Por qué se vuelve tan importante? Porque es quizás la teoría más utilizada para describir el comportamiento del plasma, tanto en plasmas astrofísicos, espaciales, de fusión, y podría ser hasta inclusive plasmas más fríos, ¿verdad? Como los plasmas en la Tierra, o inclusive algunos casos especiales en el caso de plasmas industriales. Esta teoría que él desarrolla da origen a que se identifique un tipo de ondas muy particulares que también en este curso vamos a hablar cuando veamos la unidad 4 de ondas en plasmas, y vamos a ver lo que se conoce como las ondas de Alfvén, justamente en honor a Hannes Alfvén, que fue el que las planteó a partir de su teoría de la magnetohidrodinámica. Y estas ondas fueron demostradas, fueron descubiertas en el Sol, con lo cual quedó en evidencia de que verdaderamente existen, y corroboró la teoría del señor Alfvén. Él trabajó mucho en el tema de campos magnéticos galácticos y plasmas espaciales. Les adelanto desde ya que los plasmas espaciales son los plasmas que suceden dentro del sistema solar, mientras que los plasmas astrofísicos son cualquier plasma que esté fuera del sistema solar. Se dice que el señor Alfvén ha sido uno de los pocos, si no me equivoco, el único físico de plasmas hasta la fecha que ha recibido el premio Nobel en 1970, justamente por su trabajo y descubrimientos a partir de la teoría de la magnetohidrodinámica. Muy bien. Resulta que por ahí 1919, ya en 1920, un señor llamado Eddington planteó la idea de que el Sol produce su energía a partir de reacciones de fusión nuclear. Esto es cuando átomos muy ligeros, como el hidrógeno, colisionan y liberan una gran cantidad de energía. Entonces, hasta ese momento y posterior a eso, digamos a partir de los años 50 hasta ese entonces, los plasmas calientes de altas temperaturas únicamente existían a nivel de plasmas espaciales o plasmas astrofísicos. Fue a partir de los años 50 que el ser humano desarrolla distintas tecnologías que le permiten generar plasmas tan calientes como el Sol, o inclusive más calientes que el Sol, que es lo que conocemos hoy en día como los plasmas de fusión. Y fue en los años 50 también donde el ser humano da origen a la primera reacción de fusión nuclear, con la explosión en 1952 de la bomba de hidrógeno en las islas Marshall,
por parte de los Estados Unidos. Esa fue la primera vez que el ser humano reproduce en condiciones casi similares la forma como el Sol genera su energía. Bueno, resulta que como las temperaturas en plasma tienen rangos muy amplios, o sea, son temperaturas sumamente grandes, no suele ser costumbre dar las temperaturas en Kelvin, porque se volverían números gigantescos, ¿verdad? Tendríamos que estar hablando de 15 millones de Kelvin, de 150 millones de Kelvin. Entonces se vuelven números verdaderamente grandes. Las temperaturas se suelen dar en términos de energía térmica. Una unidad de energía, como ustedes bien saben, es el electronvolt, que es la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado en una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, esa energía es la que usamos, esa unidad de energía, para representar la temperatura. Dirán ustedes, pero estamos hablando de temperatura, no de energía. Bueno, en física de plasmas, ya veremos en esta unidad mucho más adelante, relacionamos la temperatura con la energía. Recordarán que en clases anteriores les hablé que la energía cinética media guarda una relación con la temperatura. Bueno, entonces, como la energía guarda una relación con la temperatura, vamos a dar la temperatura no en Kelvin, sino en una unidad de energía, que es el electronvolt. Entonces, resulta que tenemos como primeros plasmas, y aquí vamos a hacer un barrido por los distintos plasmas sin entrar en detalle, ¿verdad? Porque si entráramos en detalle ya esto se convertiría no en un curso, sino probablemente en 3, 4 cursos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una descripción general para que usted tenga una información general de toda la variedad de plasmas que puedo encontrar, desde plasmas astrofísicos, plasmas espaciales, plasmas en la Tierra, plasmas artificiales, plasmas de fusión, toda la variedad. Vamos a hacer un barrido por todas esas formas de plasma y luego continuaremos con todos los conceptos importantes. Entonces vamos a empezar con los plasmas astrofísicos. Una nebulosa, una estrella gigante roja, una estrella enana blanca o el medio interestelar son justamente plasmas. Entendemos una gigante roja como una estrella que puede tener 8 o 9 veces la masa del Sol y que cuando agota su combustible, ella comienza a expandirse. Entonces, en ese proceso de expansión, para no entrar en mucho detalle, adquiere un color rojizo. Mientras que una estrella enana blanca es una estrella de una masa menor a 10 masas solares, que es un remanente estelar, es el resultado, es lo que queda después de que una estrella agota su combustible nuclear. Entonces, en el proceso de muerte de la estrella, lo que queda es una estrella enana blanca. De hecho, el Sol, nuestro Sol, se convertirá en una enana blanca como tal. Y el medio interestelar, como vamos a ver, es ese medio que está más allá del sistema solar como tal. Empezamos entonces con plasmas astrofísicos. El primero que vamos a mencionar, únicamente mencionarlo de forma rápida, son los jet extragalácticos. Estos son chorros de plasma que se forman en centros de galaxia, principalmente donde está presente algún agujero negro. Alrededor hay algún disco de acreción, que es una masa girando alrededor, y resulta que ese movimiento rotacional junto a los campos magnéticos intensos que se generan da origen a que el plasma salga expulsado en forma de haz con velocidades cercanas a las velocidades a la velocidad de la luz. Entonces,
esto se considera un plasma relativista. ¿Qué entendemos por un plasma relativista? Un plasma donde las partículas se mueven a velocidades cercanas a la luz. Aquí ustedes pueden ver una representación donde entonces tenemos ese disco de acreción, tenemos un agujero negro y tenemos un chorro de plasma que sale expulsado en ambas direcciones. Estos jets extragalácticos pueden ser originados por la presencia de agujeros negros, de cuásars, de estrellas de neutrones, pero generalmente se concentran en zonas muy básicas, ¿verdad? Extensiones, estamos hablando de 10 a la 5 años luz como tal. Luego tenemos las galaxias de disco con espirales magnetizadas. Esto que ustedes observan aquí, una galaxia, esos brazos que tiene campos magnéticos. Como pueden observar aquí, líneas de campo magnético, donde el plasma sigue esas líneas de campo. Y eso va a ser una característica que vamos a demostrar en este curso, que generalmente los plasmas siguen las líneas de campo y también las líneas de campo siguen el plasma. Eso es lo que se conoce como congelamiento de líneas. Entonces, en esos brazos, ahí tenemos líneas de campo y a la vez el plasma se confina en esas líneas de campo, dando origen a esos brazos que observamos. Ahí no solo tenemos plasma, también hay polvo estelar presente, entonces es una combinación de ambos. Y esto, como bien saben, rota a cientos de kilómetros por segundo. Pero entonces, en galaxias de disco con espirales tenemos plasma también ahí acumulado. Resulta que cuando una estrella supergigante, entiéndase una estrella supergigante como una estrella que tiene 10 a 50 veces la masa del Sol y que puede tener hasta 1000 veces el tamaño del Sol, cuando una estrella de esas explota, da origen a una fuerte emisión de radiación, de luz. Esa explosión de esa supergigante, de esa estrella supergigante, se conoce como una supernova. La supernova es el proceso de explosión, ¿verdad? Y desde la Tierra, cuando se da la explosión de una supernova, es algo que se puede apreciar debido a la gran intensidad de luminosidad, que puede incrementarse hasta 100.000 veces la luminosidad que tenía la estrella en condiciones normales. Entonces, por eso es que desde la Tierra podríamos ver la luminosidad de una explosión de supernova. Desde luego ahí estamos también generando plasma que se expande en ese proceso de explosión. Y luego también tenemos lo que se conoce como las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones, de nuevo, son remanentes estelares que se originan cuando en una estrella supergigante se acaba el combustible, entonces acaba su vida y se comprime, además de inicialmente explotar, luego se comprime en una estrella de neutrones. Se le llama estrella de neutrones porque justamente tiene una alta presencia de neutrones. Pero lo interesante es que se vuelve una estrella supermásica en un espacio sumamente reducido, ¿verdad? Hablamos de que puede tener un tamaño de unos 10 kilómetros. O sea, imagínense ustedes una estrella supergigante implosionando, explotando y luego implosionando en un núcleo de cerca de 10 kilómetros de diámetro, por ejemplo, y hablamos de 1.5 masas solares en un volumen tan reducido como 10 kilómetros, lograr comprimir 1.5 veces la masa del Sol.
Entonces las estrellas de neutrones se vuelven algo verdaderamente denso, ¿verdad? Muy bien. Luego viene otro lugar donde tenemos plasma, es el medio interestelar. Para que tengamos esto bien claro, aquí observamos el Sol, luego la Tierra, Marte, Júpiter, etc. Entonces llamamos heliosfera a toda esa región que abarca el sistema solar. Una vez acaba el sistema solar, lo que sigue es el medio interestelar. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es que en el medio interestelar tenemos plasma. Un plasma que puede tener una densidad de 1 a 100 partículas por metro cúbico. O sea, observen, es una densidad sumamente baja. 1 a 100 partículas en un cubo de 1 metro de lado. Y con temperaturas sí muy altas. Hablamos de 10 a la 7, 10 a la 8 Kelvin. Aquí el dato está en Kelvin como para que lo asociemos. Son temperaturas verdaderamente altas. Entonces entendemos el medio interestelar como ese medio una vez que hemos salido de la región de la heliosfera, que está contemplada en el sistema solar. Y en el medio interestelar entonces tenemos plasma. Luego tenemos el medio interestelar, pero en galaxias, ya como tal. Aquí nos estamos yendo mucho más afuera, ¿verdad? Desde luego, ese plasma tiene movimientos que hace que se comprima, que se estire, que se retuerza el campo magnético, y eso hace que el plasma se vuelva un plasma muy colisional, es decir, donde hay gran cantidad de colisiones, y que se vuelva también un plasma con una alta conductividad. Recordemos que el plasma es un medio conductor. Entonces, en las galaxias mismas, como ya hemos hablado, tenemos plasma como tal también. Tenemos también plasma en el medio intergaláctico. Esto es entre galaxias, en ese espacio entre galaxias o grupos de galaxias, que es lo que llamamos Galaxy Cluster. Es esos grupos de galaxias que tenemos en el universo, en ese entorno intermedio, ahí tenemos plasma también, con temperaturas de 10 a la 5 Kelvin, de 10 a la 7 Kelvin. Vean que no es un plasma muy caliente. Bueno, teniendo presente eso, entonces ahora volvemos al cuadro donde vemos la relación de temperatura aquí en el eje Y, y aquí vemos densidad en el eje X. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya habiendo hablado de algunos plasmas astrofísicos, lograr ubicarlos dentro de este mapa. Observen que aquí tenemos el centro del Sol. Entonces es un plasma, voy a marcar aquí para que lo veamos mejor. Tenemos el centro del Sol por aquí. Es un plasma bastante denso, con una temperatura bastante alta, ¿verdad? Luego tenemos las enanas blancas por aquí. Observen esta región de acá. Vean que es un plasma bastante denso y muy frío. Y luego tenemos el plasma del medio interestelar, que es el que está aproximadamente aquí. Observen que es un plasma poco denso y bastante frío. Entonces, de los plasmas que hemos venido hablando, de enanas blancas, el Sol como tal, el medio interestelar, lo ubicamos por aquí. Luego, esto no lo mencioné, pero lo explico. Existen lo que se llaman los pulsars. Los pulsars son estrellas de neutrones. Recordemos que una estrella de neutrones es un remanente estelar, es una estrella que se origina después de la explosión de una estrella supergigante, y es como es justamente lo que queda, por decirlo así. Pero existen estrellas de neutrones
que en su movimiento rotacional emiten de manera pulsada grandes intensidades principalmente de rayos X. Entonces, por eso se le llama pulsars. Es una estrella de neutrones que en su proceso de rotación emite rayos X de manera pulsada. Bueno, los pulsars, alrededor del pulsar, de esa estrella de neutrones, existe plasma, y eso es lo que llamamos la magnetosfera del pulsar. Y por eso es que lo marcamos aquí. Pero vean que la magnetosfera del pulsar es un plasma de muy baja densidad, pero temperaturas impresionantes, sumamente altas. Y aquí estamos dando la temperatura en electronvolts. Recordando que apenas, y aquí me adelanto a lo que vamos a ver más adelante, que un electronvolt es equivalente en temperatura a 11.600 Kelvin. Un electronvolt. Y entonces aquí tenemos 1.000.000 de electronvolts. Tendría usted que multiplicar 1.000.000 por 11.600 y obtendría la temperatura. Vamos a hacerlo para no quedarnos con la curiosidad. 11.600 por 1.000.000. Eso nos da 11.600 millones de Kelvin. Esa sería la temperatura en la magnetosfera del pulsar, para que ustedes se hagan una idea. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de plasmas astrofísicos. Ahora nos vamos a enfocar a ese ambiente de plasma que tenemos desde el Sol y a lo largo de todo el sistema solar. Entonces, vamos a empezar con el plasma en el Sol y luego nos vamos a ir moviendo hasta llegar a la Tierra. Y vamos a entrar a la atmósfera de la Tierra y vamos a seguir por ahí viendo todos los plasmas presentes, desde el Sol hasta que llegamos y entramos a la atmósfera terrestre. Muy bien. Primero que todo, tener presente que el Sol, como todas las estrellas, tiene una dinámica estelar increíble, ¿verdad? Siempre es una estrella muy, muy activa, siempre cambiante, y al ser la estrella más cercana, es mediante esta estrella que nosotros podemos aprender sobre los procesos que suceden en ellas. Entonces, por eso para nosotros es tan interesante, es tan importante estudiar todo lo que se pueda del Sol, porque a partir de ese estudio podemos aprender sobre los procesos que se dan en las estrellas y poder comprender los procesos que seguirían otras estrellas más lejanas. Primero que todo, tener presente que la energía que brinda el Sol, la energía que se libera en el Sol, se da por procesos de fusión nuclear. Y ya más adelante vamos a explicarlo en detalle, cuál es específicamente el proceso. Pero les adelanto que la fusión es cuando átomos muy ligeros como el hidrógeno colisionan, liberando gran cantidad de energía. En el caso del Sol, lo que libera energía mediante fusión es el hidrógeno y el residuo que queda es helio. Ese es el residuo que queda de la reacción de fusión nuclear. Entonces, el Sol va consumiendo su hidrógeno, que tienen un 90 y tanto por ciento presente, y el residuo que queda es helio como tal. Cosas muy interesantes, si usted se pregunta cuántos años tarda la luz en viajar desde el centro del Sol hasta la superficie, le toma aproximadamente 10.000 años. Eso es debido justamente a que los fotones emitidos en el centro del Sol, cuando van viajando hacia afuera, son absorbidos, remitidos, y eso hace que el camino hacia afuera tarde justamente tantos años. Tristán, usted tiene una pregunta. Sí, profe, digamos, cuando vemos una aurora boreal, por ejemplo,
¿Cuántos años también le toma, digamos, ese plasma, digamos, como en llegar a la Tierra? Sí, nosotros vamos a hablar de eso ahorita, más adelante, vamos a ver con lujo de detalle las auroras boreales, pero eso puede tomarle, rigurosamente a la luz le toma 8 minutos, pero el plasma puede tomarle hasta un día o hasta 3 días en llegar. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien, y otra cosa de tener presente es que la temperatura en el centro del Sol son 15 millones de grados. Bueno, por cierto, eso me lleva a un comercial. En Telenoticias suelen decir grados Celsius. Hasta donde tengo entendido, eso es incorrecto. Deberíamos decir 15 millones de Celsius. Pero bueno, no se le olvide entonces, porque este es un dato curioso que sobre todo quien ha llevado un curso de plasma no debe olvidar, porque se vuelve un tema de tertulia, ¿verdad? Como digo yo ahí en la playa, sentados viendo el atardecer, usted se pone a hablar de los plasmas espaciales, plasmas en el Sol, y entonces da toda una lección, indica que el centro del Sol está a 15 millones de grados. Luego la superficie ya puede estar a 5.000 grados o un poco más, depende de dónde estemos, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, el Sol es una masa confinada por fuerza gravitacional que está en un constante movimiento. Desde luego hay muchas vibraciones y demás. Nosotros podríamos entonces convertir esas vibraciones, llevarlas al rango audible para el oído humano y entonces diríamos, entre comillas, poder escuchar al Sol. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso que escuchan es el Sol. Muy bien. Ya sabemos cómo canta el Sol, entonces. Ahora vamos a hablar de las partes del Sol. En primer lugar tenemos el centro, aquí el puro centro, luego tenemos una zona radiativa. Gabriel, usted iba a preguntar algo. Sí, profe, pero bajé la mano porque me parece que ya lo va a explicar. Era básicamente como si, bueno, el Sol está hecho de plasma, pero quería saber si todas las capas del Sol completamente están hechas de plasma o también hay algún otro estado que sea por ahí. Y en caso de que sean todo hecho de plasma, digamos, cómo varían las propiedades de este plasma dependiendo de qué tan adentro o qué tan afuera, pero me imagino que ya va a explicar eso. Sí, sí, correcto. Sí. Okay, perfecto, gracias. Si no llegara a darle una respuesta exacta o precisa como usted quiere, me dice para poder hacerle el comentario. Ok, profesor, gracias. Con gusto. Entonces, tenemos el centro del Sol. Aquí pueden ver esta zona más luminosa. Aquí es donde rigurosamente se dan las reacciones de fusión nuclear. Aquí es donde el hidrógeno se convierte en helio y donde se libera la mayor cantidad de energía, que es la que da ese contenido de energía al Sol. Luego, más externamente, tenemos lo que se llama la zona radiativa, justamente una zona donde domina el transporte de energía por radiación. Y luego tenemos una capa más externa que se le llama la zona convectiva. Recordemos que la convección es un proceso también de transporte de energía, pero que se da principalmente por el movimiento de la masa. Entonces, en esa zona convectiva tenemos mucho movimiento de masa. Tenemos procesos de movimiento de masa y que justamente eso es parte de la rotación del Sol. Luego, siguiendo hacia afuera, tenemos la fotosfera, que aquí en esta representación no se logra distinguir muy bien, y luego, siguiendo, tenemos la cromósfera. Luego tenemos lo que se llama una región de transición, y después de esa región de transición, llegamos a lo que se conoce como la corona solar, que es la que está más externa. La corona solar como tal está
fuera de la superficie del Sol. Algunas características del Sol son las protuberancias o prominencias, que son como arcos de plasma que se expulsan en el Sol. Ya los vamos a ir viendo inclusive en video ahora más adelante. Y tenemos las llamaradas. Generalmente una protuberancia se puede romper y dar origen a una llamarada, que es una expulsión de plasma hacia afuera del Sol. También tenemos lo que se conoce como las manchas solares. Esas zonas oscuras que no son más que zonas de alto campo magnético que impiden o disminuyen la cantidad de calor que sale por ahí, y entonces se ven y se aprecian como una zona oscura. Por eso se le llama manchas solares, porque se les nota como una zona oscura. Después de la corona, el plasma que sale expulsado del Sol lo llamamos viento solar, y es justamente eso lo que nos llega a la Tierra, el viento solar. En esta imagen, traten de verla con mucho cuidado. Aquí tenemos un corte del Sol, como el que teníamos antes, que era tridimensional, solo que aquí lo estamos viendo bidimensional. Aquí tenemos el centro del Sol, que aproximadamente tiene un radio de 0.25 el radio del Sol. Entonces, el centro del Sol. Luego tenemos la zona radiativa, que ocupa hasta 0.7 radios de Sol. Y luego tenemos la zona convectiva, que es esta zona acá, este pedacito, este siguiente anillo, que llega hasta el radio solar, o sea, hasta la superficie. Después de ahí tenemos la fotosfera, como pueden ver aquí, la fotosfera, y después tenemos la cromósfera, que tiene un ancho mucho mayor. Aquí están dadas las distancias en millones de metros. Y después de la cromósfera tenemos la corona. Desde luego esto es un modelo muy idealizado porque lo representa únicamente como capas, pero en realidad el Sol es algo sumamente dinámico, al punto de que es sumamente difícil más bien verlo como esferas concéntricas, ¿verdad? Porque es algo muy dinámico. Adelante, los que tienen preguntas. Sí, profe, una pregunta. ¿Por qué la fotosfera y la cromósfera no son contadas en el radio solar? Sí, son regiones donde la temperatura y densidad cambia considerablemente en relación a la superficie, ¿verdad? Entonces, principalmente, desde mi punto de vista, es un tema de densidad. Son capas donde la densidad ha cambiado drásticamente, entonces decimos que están fuera de la superficie del Sol como tal. Ese comentario me lleva a lo siguiente, antes de darle la palabra, me parece que es a Tristán. Observen esta figura que está aquí. Voy a tratar de explicárselas. Aquí estamos viendo solo, y voy a marcar para tratar de diferenciar esto. Aquí está el ancho de la fotosfera. Y esta línea negra que viene aquí es la temperatura, mientras que esta discontinua es la densidad. Entonces, agregando a su pregunta, observe cómo a partir de que empieza la fotosfera, la densidad cae drásticamente en la fotosfera y sigue cayendo drásticamente en la cromósfera. Y luego cae más cuando llegamos a la corona. Observen que aquí está, voy a cambiar de color. En este otro pedazo está la cromósfera y en este otro pedazo que voy a representar verde está la corona. Entonces, a partir de que inicia la fotosfera, la densidad empieza a caer drásticamente, hasta la corona, inclusive cae drásticamente. Y vean la temperatura. Del borde del Sol a la fotosfera tenemos una caída de temperatura, inclusive llegando a un valor mínimo, y luego entramos a la cromósfera con una temperatura más constante.
Pero algo que todavía está en proceso de investigación y que hace pocos meses salió un estudio de una sonda que dio información, porque hoy en día todavía no se tiene claro por qué la corona solar, que es una capa ya más allá de la superficie del Sol, se incrementa la temperatura a millones. O sea, hablamos de que la corona solar está a 1 o 2 millones de Kelvin. Vean que la fotosfera puede estar a unos 6.000 Kelvin y la cromosfera, y la fotosfera puede estar a menos, a unos 5.000. Pero ya cuando nos vamos a la corona, que todavía es más lejos del Sol, la temperatura se incrementa a 1 millón de Kelvin. Y eso es un tema muy, muy interesante que, como les digo, hoy en día todavía está en investigación. Entonces, la fotosfera, cromosfera y corona, esas son como las capas ya más externas que tenemos en el Sol. Viendo algunos parámetros del Sol, observen, tiene una masa en kilogramos del orden de 10 a la 30 kilogramos, tiene un radio del orden de 10 a la 8 metros, tiene una presión, esto está dado en bars, para que observen aquí un bar es 101.325 pascales, que eso es igual a una atmósfera. Entonces, si convertimos esta cantidad de bars en atmósferas, para que ustedes lo relacionen más fácilmente, esa presión en el centro del Sol sería 1.283 millones de atmósferas, lo que tendríamos ahí, para que se hagan una idea. Luego tendríamos una temperatura en el centro de 15 millones de Kelvin, en la superficie de 15.000 Kelvin a menos, en la corona, como les mencioné, de 1 a 2 millones de Kelvin, sabiendo que la corona está por fuera de la superficie del Sol, y las protuberancias con temperaturas de 5.000 a 10.000 Kelvin. La luminosidad del Sol del orden de 10 a la 26 watts, el campo magnético del Sol en los polos alrededor de 10 a la menos 4 teslas, que es aproximadamente el campo magnético de la Tierra. Las protuberancias tienen un campo magnético un poquito más intenso que las zonas polares, y las manchas solares que les mencionaba, que son zonas de campo magnético intenso, andan en torno a 0.3 teslas. Vean la diferencia. Claramente las manchas solares tienen campos magnéticos mucho más intensos. Respecto a densidades, como vimos, la corona 10 a la 14 partículas por metro cúbico, mientras que las protuberancias, que son esos chorros de plasma que salen y vuelven a entrar en el plasma, son mucho más densos, 10 a la 16, 10 a la 17.